Presentación para el proyecto de diseño de circuitos analógicos integrados. Pasaremos brevemente por la topología del circuito escogida. Vamos a ver el proceso de diseño que usamos y los parámetros del circuito a los que llegamos finalmente. Y por último vamos a ver el cumplimiento de los requerimientos y una breve simulación en el T-Spice para demostrar el funcionamiento del circuito. Esta fue la topología del circuito final que obtuvimos a partir de dos iteraciones que vamos a explicar más adelante. Solamente apuntar que en un principio consideramos un OTA de dos etapas sin este espejo de corriente intermedio que luego agregamos para cumplir con más de los requerimientos. Este es el circuito de feedback de modo común que usamos y a la derecha podemos ver el circuito de biasing que usamos, súper simple. El proceso de diseño consistió, como dijimos, en partir con un OTA de dos etapas común y corriente con salida de common source. Eso es sin estos espejos de corriente intermedia. Luego, a partir del requerimiento de slew rate y asunciones del largo y el GM partido por ID de todos los transistores, además de la capacitancia de compensación, obtuvimos las dimensiones de los transistores. Esto lo hicimos usando Python. Aquí tenemos las constantes del problema. Partimos con una asunción de la capacitancia de compensación y de un GM por partido por ID de todos los transistores. Con esto calculamos las corrientes en función del slew rate que nos piden de la primera y segunda rama o primera y segunda etapa, y con esto determinamos las dimensiones de todos los transistores. Ese fue el proceso del cálculo de los valores. Entonces, una vez validado este diseño, implementamos el CMFB y luego hicimos las modificaciones que nombramos anteriormente, que fue agregar esta segunda etapa y cambiar un poquito la forma que controlábamos el modo común em, para llegar a más de los requerimientos. Y luego modificamos levemente también los pasivos del circuito. Este es un resumen del punto de operación obtenido, donde se pueden ver todos los parámetros de todos los transistores más los pasivos del circuito. Veremos el circuito de CMFB con especial cuidado porque fue lo que más nos costó realmente. Este es el circuito que usamos para el feedback de modo común. Lo sacamos de este paper de acá. Incluimos el link en la descripción. Y está basado en este principio. Lo que hacemos es censar el modo común de salida que tenemos actualmente y este lo comparamos con un modo común deseado. Y esa diferencia de alguna manera la amplificamos y luego la codificamos en esta señal de control que se usa para modificar la corriente en las ramas de salida del circuito. Entonces aquí tenemos el circuito. Primero el modo común deseado lo sacamos a partir de este resistor de aquí, este divisor resistivo, perdón. Y aquí básicamente tenemos dos fuentes de corriente que tienen la misma corriente, están polarizadas por el mismo voltaje de bias que sacamos de nuestro mismo circuito de polarización. Y entonces lo que está pasando es que aquí se están generando dos corrientes, una que tiene que ver con la diferencia del modo común actual, que es censada a partir de este par diferencial de acá, y esta otra corriente que viene de este par de acá. Y entonces lo que estamos haciendo es que esta señal de voltaje va a tener codificada esta diferencia de corrientes, que luego usamos como señal de control. Yo, Sebastián Maurera, voy a continuar con el cumplimiento de las especificaciones de nuestro circuito. Entonces, en primer lugar, cabe destacar que tenemos ciertos tipos de especificaciones que los podemos cumplir derechamente asumiéndolos como requisitos. Por ejemplo, estos que son nominales, por ejemplo, el voltaje de modo común de entrada, la capacitancia total de nuestro circuito, el tipo de
realimentación, los anchos que sean múltiplos de 0,3 micrómetros, entre otras cosas. Todos estos lo asumimos como hechos constantemente, por lo tanto, constantemente estábamos cumpliendo estos requisitos. Además, con el esquemático que había mostrado mi compañero anteriormente, logramos diseñar un deck para nuestro circuito con el cual pudimos hacer distintas pruebas. Por ejemplo, pruebas en lazo abierto, pruebas en lazo cerrado. Entonces, es a partir de estas pruebas que se pudieron determinar eh, distintas respuestas para otros tipos de requerimientos. Por ejemplo, a partir de la prueba en lazo abierto, pudimos obtener el siguiente diagrama de bode de nuestro circuito, en donde podemos apreciar a partir de este, en primer lugar, una ganancia en lazo abierto de 60,48 decibeles, superando el requisito de 60 decibeles, además de un producto ganancia ancho de banda de aproximadamente, o quizá un poco más de 100 MHz, excediendo con creces el requisito de 10 MHz. Además, se puede apreciar a partir de esta otra prueba la excursión de salida, donde se puede apreciar que presentamos una pendiente mayor a los 500 volt partido en volt nominales solicitados para el rango de entre menos 4,75 volt hasta 4,75 volt, alcanzando una excursión de salida de 9,51 volt pico pico. Además, aquí tengo presente uno de los requisitos que no podemos cumplir, que es el rechazo de ruido de modo común, donde a partir de las simulaciones obtuvimos un CMRR de 58 decibeles, quedando un poco por debajo del requisito de 60, por lo cual falta aquí un par de iteraciones en este sentido. Sin embargo, con el eh, PSRR, el de las fuentes de alimentación, obtuvimos un PSRR de al menos 270 decibeles, superando con creces el requisito. Además, aquí les muestro el tiempo de subida y de caída de nuestra señal cuando la entrada es un escalón. Entonces, como resultados notables, en primer lugar tenemos la prealimentación capacitiva, eh, pero además en este diagrama se puede ver los tiempos de muestra, que en ambos casos, tanto de subida como de bajada, es menor a 50 nanosegundos. En el caso de subida, cercano a los 40 nanosegundos, pero en el de bajada ya aproximándose más a los 35, hasta que alcanza este margen o este umbral de aceptación. Entonces, como par de resultados notables, además, cabe mencionar que logramos una potencia mínima o potencia disipada de 1,2 miliwatt, considerando una potencia bastante baja. Además, una enorme eh, PSRR, muy por sobre la requerida. Una gran excursión de salida, que si bien no es de riel a riel, es más de la solicitada, pero sin embargo aún quedan un par de requisitos por cumplir, que esto se debe principalmente a que aún hace falta más iteraciones y más investigación para poder cumplir estas. Por ejemplo, necesitamos unas resistencias superiores a las que era la máxima permitida, esto para mantener la estabilidad del circuito, además de falta en manejar aún más los parámetros de realimentación, como por ejemplo el factor de alimentación al usar los capacitores. Entonces eso sería nuestro proyecto, y a continuación le presento la referencia utilizada para el diseño de nuestro circuito. Muchas gracias.